nuestra primera sesión o nuestro primer conversatorio ha dado mucho de qué hablar y ha dado mucho por pensar. Entre otras cosas, nos generó inquietudes, nos generó debate, pero además nos generó nuevas preguntas, nuevas ideas de las que todos están hablando, están conversando y por la que todos nos estamos preguntando. El siguiente panel de nuestro conversatorio está enmarcado en la línea temática que hemos denominado de la siguiente manera: medio ambiente, desarrollo sostenible e inmigración. Y una pregunta general que decidimos plantearla: deber para con la humanidad. El moderador en esta ocasión será el querido hermano Arleis Cuesta Simanca. Arleis Cuesta es abogado, especialista en Derecho Público, es magíster en Derecho Constitucional, doctor en cuestiones actuales del derecho. Se ha desempeñado además como servidor público y docente universitario. El querido hermano Arleis Cuesta además ha sido viceministro de Promoción de la Justicia, es secretario general de Colciencias en su momento y docente de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en varias partes del país. Pero además es autor del libro El orden social como derecho público subjetivo. Actualmente es director de cobro coactivo en la Contraloría General de la República. Querido hermano Arleis Cuesta, muy buenos días, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, un saludo muy afectuoso para todos, un saludo a nuestros panelistas, ver caras conocidas, sentimiento fraterno que hay entre hermanos, el reconocimiento a nuestros maestros y a nuestros visitantes nacionales e internacionales. Un reconocimiento, mi querido hermano Estanislao, por la organización y la coordinación muy al detalle de lo que hemos visto, mis queridos hermanos. Vamos a desarrollar entonces la mesa de discusión en este Congreso Internacional Masónico sobre medio ambiente, desarrollo sostenible e inmigración, como ya lo anunció nuestro querido hermano Estanislao, con la pregunta deber para con la humanidad, el cual se abordará con una metodología semejante a la que vimos en el panel conversatorio precedente. Nos acompañan en esta oportunidad los conferencistas, nuestro querido hermano Paz, venerable maestro de la respetable Logia Legión del Águila Negra número 178 de México. Bienvenido a nuestro país, bienvenido a este oriente, bienvenido a este valle y a este evento. De antemano, gracias por vuestra visita. El querido hermano Lucio Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta con estudios de posgrado en Administración, Gestión Pública y Régimen Condominal por el Instituto Nacional de Administración Pública. Es magíster de Administración de Organizaciones, también de la Universidad Autónoma de México. Se ha desempeñado como docente, asesor y líder en diversas entidades públicas y privadas. El querido hermano, venerable maestro Camilo Yunes Velosa es ingeniero electricista, magíster en Ingeniería Eléctrica y doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Además es abogado de la Universidad de Manizales, magíster en Derecho del Estado con énfasis en regulación minera, energética y petrolera, con estancia postdoctoral en regulación de sistemas de potencia de la Universidad de Arkansas. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, director académico de la sede Manizales y ha sido decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, vicerrector de la sede de Manizales y vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador senior y director del grupo E3P, categoría A1 del Ministerio de Ciencias y coordinador de Manizales, Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO. Con estos conferencistas de talla mundial, mis queridos hermanos, vamos entonces a desarrollar este conversatorio a partir de la siguiente pregunta inicial de contexto. ¿Cuáles son los retos más apremiantes de la humanidad y de América Latina en materia de medio ambiente, desarrollo sostenible e inmigración desde los principios de libertad, igualdad y fraternidad? Una pregunta muy pertinente en ambiente masónico, con sentido masónico y entre masones, indudablemente.
Querido hermano Lucio, inicialmente la palabra para ti. Muchas gracias, queridos hermanos, a mi querido hermano Arleis, gracias al organizador, al coordinador, a nuestro querido hermano Estanislao y por supuesto a mi querido copanelista, al ingeniero, abogado Camilo. Muchas gracias. Pues miren, queridos hermanos, quisiera yo, con todo este deber de la humanidad, regresarme un poquito porque sí, la conferencia anterior deja, o al menos mi percepción es que el ser humano ya está saliendo fuera de la ecuación. Sin embargo, me parece que en la parte histórica siempre el ser humano ha sido el centro de todo esto. Y me quiero referir como abogado a todo el principio de las civilizaciones. Todas las civilizaciones, desde que el ser humano se volvió sedentario, buscó esa unión, tal vez ante esa inseguridad que tenía el ser muy débil contra todos los demás animales de la especie, ¿no? Leones, etcétera. Y entonces siempre estuvo unido y eso, desde mi punto de vista, propició que esta unión creara ciudades. Entonces, estas ciudades siempre fueron unos núcleos de personas que se unieron para tener un propósito, esto es la siembra, la ganadería, y todas estas ciudades, si ustedes revisan toda la historia, siempre estuvieron muy cerca de cuerpos de agua, con ríos, lagos o en el mar, precisamente que eran esos cuerpos de agua los que les iban a proveer para su siembra, ¿no? En el caso de Ciudad de México, bueno, pues es innegable que incluso el propio destino que les habían pronosticado era que tenía que fundarse en aquella cuerpo de agua donde estuviera un águila devorando una serpiente. Y así, en general, tenemos civilizaciones anteriores, tenemos Mesopotamia con el Tigris, el Éufrates, el Nilo con los egipcios, e invariablemente van a encontrar esa situación. Obviamente, este núcleo de población empieza a generar sus propias necesidades, a cubrir sus propias necesidades, pero a la vez empieza a tener excedentes de esos productos que a veces tenía y comienza la parte de comercio a nivel local. Y ya empezamos a generar una serie de problemáticas desde el punto de vista de contaminación, ¿no? Ya empiezan a desplazarse de fuera de la ciudad, se empiezan a tirar desechos a los ríos, a los mares, y es cuando desde entonces comenzamos a tener ese problema de contaminación ambiental que provoca que pues esos ríos se encuentren contaminados, esos cuerpos de agua y la propia tierra. Tal vez no eran medibles en aquel tiempo, no se puede tener, pero todo nos hace suponer que eso sucede. Entonces, ¿cuál es el deber con la humanidad? Pues yo creo que precisamente llegar al punto de llegar a un equilibrio entre el consumo, ¿no? Entre lo que llegamos a consumir y qué es los excedentes, esto es llegar al equilibrio cero, a través de la libertad, igualdad y fraternidad, claro, pero muchas veces no existe esa libertad, porque precisamente se habló de esas fronteras, donde muchas personas no tienen esa libertad de salir de su propia ciudad, e incluso para los principios de las sociedades, incluso era un privilegio el ser ciudadano. A mis colegas abogados, recordemos que en Roma solamente los ciudadanos romanos tenían derechos y eran los que tenían bajo su domus, que así se denominaba su influencia, pues ahí tenía a las mujeres, incluso a los hijos, tenía a los esclavos, y solamente entre ellos se generaban una serie de leyes y que obligaban a todos los demás, pero solamente ellos eran los que representaban. Entonces ahí no existía una equidad, porque únicamente aquellos privilegiados, aquellos patricios que se les denominaba, eran los que tenían esos derechos. Todos los demás eran, pues ni siquiera ciudadanos de segunda clase, no eran ciudadanos. Entonces,
creo que eso hemos ido heredándolo y sigue habiendo una serie de privilegios para mucha gente y para otras personas no los tienen. Entonces, ya más adelante hablaré desde mi punto de vista que para mí el primer punto para que lleguemos a un punto de sostenibilidad es lograr que esta persona se organice, que tenga una comunidad autogestiva, y el punto fundamental es la educación. No podemos hoy decir que una persona contamina, que una persona produce CO2 cuando ni siquiera sabe de lo que le estamos hablando. Entonces, mientras no cobre conciencia esas personas, yo creo que vamos a seguir con ello. Sería cuanto, mi querido hermano. Muchas gracias, querido hermano Lucio. Querido hermano Camilo, misma pregunta. Muchas gracias, querido hermano Arleis. Un saludo muy afectuoso a todos los queridos hermanos presentes y los remotos que nos están, ahora que estábamos en la charla pasada hablando de toda la tecnología, ahí nos están viendo en el mundo entero los queridos hermanos que están conectados, las queridas cuñadas que veo que están por acá, y muy especialmente un saludo para empezar a la Gran Logia de Colombia en sus 100 años, y el agradecimiento profundo por permitirle a este servidor estar aquí hoy compartiendo humildemente lo que podamos desde nuestro conocimiento. La pregunta quisiera abordarla de la siguiente forma. Voy a empezar de atrás hacia adelante, ¿cierto? Porque nos llevan hacia estos 3 principios fundacionales de la masonería, de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Axiológicamente, estos 3 principios, como casi ninguno, son autónomos. Yo no puedo ser libre, verdaderamente libre, sin el respeto por el otro. O sea, el ejercicio de la libertad, digamos, la máxima de la libertad es respetar al otro. O sea, soy verdaderamente libre cuando yo, en mi accionar, contribuyo para que el otro, los otros, estén mejor. Verdaderamente me considero como un igual cuando respeto a mis hermanos, a mis conciudadanos, cuando en el ejercicio de mis acciones veo al otro como un par con quien puedo compartir y construir. Y pues entonces, por supuesto, solamente soy fraterno, verdaderamente fraterno, si me preocupo por el otro, si cuido al otro. ¿Por qué quiero empezar hablando entonces de la fraternidad, ¿cierto? De la igualdad y de la libertad? Es porque si vamos a hablar de los retos que hay, en este caso como está en la pregunta, en América Latina, pero verdaderamente en el mundo, desde una perspectiva medioambiental y de sostenibilidad de cara a estos principios fundacionales de la masonería, pues está precisamente en el cuidado del medio ambiente. O sea, ¿cuál es el reto de cara a esos 3 principios? Es que si yo no cuido verdaderamente el medio ambiente, si yo no trato de tener un ejercicio de mis actividades con una perspectiva de sostenibilidad, no estoy cuidando al otro, no estoy siendo verdaderamente fraterno, no estoy siendo verdaderamente libre y no estoy trabajando por la igualdad. Entonces, la realidad de el único lugar en el universo que hasta hoy podemos conocer habitable para nosotros, a veces no nos damos cuenta de eso. Veía en estos días la famosa fotografía del Voyager 2 cuando estaba por allá saliendo, creo que de Saturno, y mirando hacia atrás, y tomó la foto y le puso ese punto allá, un puntico allá tenue, que dio lugar a ese famoso discurso del querido hermano Carl Sagan, cuando dijo, ese puntico allá en el planeta es donde estamos. O también, como dijo Hopkins, que somos una raza de primates avanzados en un pequeño planeta, en un sistema solar remoto, en un lugar del universo, pero somos conscientes de eso y podemos trabajar juntos. Este único lugar del universo que hasta hoy conocemos, donde podemos habitar, pues nos debe invitar a que el ejercicio
del cuidado por el planeta pase a ser la máxima obligación que tenemos todos los ciudadanos y por ende los hermanos masones, si queremos verdaderamente ser fraternos, iguales y libres. Iniciaría con eso, mi querido hermano Arleis. Gracias. En medio de este análisis del mundo, un mundo del cual tenemos conciencia de que se trata de uno solo y que lo que se haga en cualquier parte del mundo incide en el resto de él como sistema, esa visión sistémica y el entendido también de que el ser humano es quien tiene en sus manos en este momento lo que pueda ser del planeta para bien o para mal. Ya superamos el Holoceno y estamos en el Antropoceno, de manera que es la acción del ser humano la que puede determinar lo que puede pasar en uno u otro sentido. Desde ese punto de vista, desde lo humano y ligado a la pregunta anterior, podemos identificar algunos aspectos muy concretos dentro en América Latina. Nosotros, ¿qué debemos priorizar dentro de lo que es la acción respecto del desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente? Y la pregunta también involucra el tema de la inmigración. ¿Quieren ustedes ampliar el tema respecto de esos retos en particular, tanto de la humanidad como para el caso concreto de América Latina? Sí, mis hermanos, mira, yo creo que el tema de la migración tiene que ver con el tema de pobreza y el tema de poco acceso a la educación. Estaba viendo un dato y resulta que el país que más produce CO2 y que es el gas contaminante, que de hecho no es contaminante, más bien es un tema de invernadero, es China con el 30% de la producción más o menos, y de ahí continúa Estados Unidos con un 13%, después sigue India, y en el caso de México, bueno, México también es un país productor de CO2. Sin embargo, con este tema de la globalización dejamos de percibir cuándo es un país o cuándo es una marca nacional, cuando está. Y voy a citar el caso de México. El caso de México, las empresas que son ensambladoras de automóviles, por ejemplo, están en México, están en el territorio nacional. Sin embargo, las marcas no son de México, son de otros países, está Estados Unidos, está Corea, está Japón. Sin embargo, para los efectos de contabilización de esa producción de CO2 es México, ¿no? Y no es China y no es Japón, que es el verdadero dueño de la marca. Y esto nos produce una serie de situaciones de migración. ¿A dónde van a ir nuestros queridos hermanos de Latinoamérica? Pues a buscar la prosperidad, a buscar mejores satisfactores para él y para su familia. Y entonces comienzan esas migraciones. Por eso en la primera pregunta hablaba de que precisamente desde la historia emigraban las personas porque vivían en un lado y acudían a la ciudad que era más productiva, a aquella ciudad donde le daba mejores satisfactores a él y a su familia. Pero hoy, con esta cuestión de globalización, empezamos a desconocer y es muy, muy delgado el hilo donde podemos determinar si una empresa es de una nación o de otra, como les comentaba. Pero necesariamente el ser humano va a buscar siempre ese satisfactor para él y su familia. ¿Y cómo podemos lograrlo? Bueno, desde mi punto de vista ese deber con la humanidad es poner en estas partes donde se encuentran mejores satisfactores. Entonces, pero necesariamente pensando ya hoy en día en un tema de sostenibilidad. No podemos mandar una fábrica que contamine a Nicaragua, porque como no nos piden regulación, entonces la mandamos de esa manera y a partir de ahí nada más les vamos a dar satisfactores a los que viven ahí, pero no voy a tener regulación. Entonces, hoy esas fronteras ya no existen. El calentamiento global, por ejemplo, no es de Nicaragua, no va a ser en Nicaragua, va a ser en México, va a ser en China y va a ser en Estados Unidos. Por eso es que los miembros están muy interesados, porque esa producción de CO2
supongo que a lo mejor si pasara o se quedara en México, pues tal vez no les interesara. Sin embargo, como les va a afectar a nivel global, pues obviamente están muy interesados en que esto se reduzca. Entonces, yo creo que el deber con la humanidad es ese, dar mejores satisfactores, llegando o tratando de ser sin contaminar y dándole los mejores satisfactores. Muchas gracias, querido hermano. Pues sí, yo ahí me le voy a copiar al querido hermano porque pues tengo que coincidir, por supuesto, inicialmente en que hay acciones y ya me voy a referir a las acciones para que no crea, querido hermano Arleis, que le estoy evadiendo la pregunta, pero necesito decir esto primero. Ninguna acción en concreto de cuidado del medio ambiente y de sostenibilidad es posible si no erradicamos primero la pobreza. Y no es el único camino, pero soy un convencido, seguramente por mi quehacer, por mis actividades, que la educación es posiblemente el camino más adecuado para lograrlo. Es decir, hay que formar ciudadanos comprometidos con el medio ambiente, pero yo no le puedo pedir a una persona que en su cabeza lo primero que tiene y que necesita es conseguir el pan del día para él y su familia, que cuide el medio ambiente. Yo se lo puedo pedir a quien tiene resueltas las condiciones mínimas de satisfacción como ciudadano y como ser humano. Entonces, en buena medida, el problema medioambiental está atado a la pobreza. Esa es una realidad, y a la educación, entonces, por lo que ya dije. Dicho esto, digamos, ¿cuáles serían las acciones más urgentes? La riqueza más grande que tiene Latinoamérica en general y particularmente Colombia es precisamente su riqueza, su biodiversidad. Y la estamos destruyendo. Uno puede hacer todas las acciones que quiera, que no son sencillas, pero uno puede empezar que compremos carros eléctricos, que hagamos reciclaje, que hagamos reutilización, bajemos el consumo, eficiencia energética. Pero si talamos 100.000 hectáreas de bosques al año, que fue lo que se taló el año pasado, 100.000 hectáreas, pues estamos dejando de hacer la acción más sencilla y con mayor impacto ambiental que puede tener el planeta: cuidar la selva, la Amazonía particularmente, el pulmón del mundo, y lo estamos destruyendo. Y es fácil, porque yo no le puedo pedir al Estado colombiano, ahora que estaban hablando de Estado-Nación, que es una discusión muy interesante, yo no le puedo pedir nada, no le puedo pedir al Estado colombiano, con las dificultades que tiene, que entonces hagamos transición energética de la noche a la mañana y que bajemos las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Pero sí le puedo pedir: señores, cuidemos los bosques, plantemos árboles. Es la acción más efectiva que puede haber en el planeta para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, porque ya sabemos lo que hacen los árboles. Y estamos destruyendo nuestra biodiversidad. Ahora que hablaban de Estado-Nación, uno de los problemas que tiene Colombia es precisamente haber generado, y se tiró todo el siglo XIX tratando de generar las identidades nacionales sin poderlo hacer, porque ¿cómo hace uno para generar identidades nacionales en un país con la también diversidad cultural, racial, étnica, de todo tipo que hay en Colombia, ¿cierto? Una persona del norte del país, para mi querido hermano, en La Guajira, pues no tiene básicamente culturalmente o muy poco que ver con una persona de Nariño, o ni hablar del Chocó, que es el Pacífico colombiano, con, por ejemplo, la Orinoquía. Pero hay una cosa que nos une a todos, que puede ser el énfasis, el centro de la unidad como nación, si seguimos hablando de un Estado-nación, y es que no importa donde usted se pare en Colombia, tenemos una riqueza en su biodiversidad enorme y tenemos que cuidarla. La acción más importante es, desde mi quehacer, hay otras, muchas otras, pero desde mi quehacer es cuidar eso que yo tengo a la mano de medio ambiente. Por supuesto, yo puedo tratar de tener, el solo hecho de tener conciencia ambiental y ser consciente que contamino, pues ya es un hecho, pero fíjese que eso está atado a la formación, a la educación. Bajarle al consumo innecesario,
Es uno de los problemas serios. Ahora yo creo que más adelante, para darle dinámica, me gustaría referirme a eso, pero está uno de los problemas serios que tiene el modelo económico, político y social en el mundo en general ya hoy, pues está atado al hiperconsumismo, y eso está acabando el planeta, y tiene que ver con algo de lo que me gustaría referirme, que tú lo mencionaste ahora, y es pues ese modelo antropocéntrico pues tiene que cambiar. Pero esa es la acción concreta y esa es mi invitación. Y desde donde estemos tenemos que exigir que se cuiden los bosques. Es la acción más sencilla y más efectiva, y por la que le podemos contribuir más al planeta entero. Cuidemos nuestro patrimonio biodiverso. Muchas gracias. Eso nos aproxima a la segunda pregunta, desde lo humano, cómo se desenvuelve lo humano, dónde se desenvuelve prioritariamente lo humano y el impacto que genera hacia futuro. No solamente estamos preocupados por el hoy, sino lo que ha de venir. De acuerdo con eso, la creación de ciudades sostenibles es una solución para enfrentar los retos en materia ambiental, sostenibilidad e inmigración. ¿Cómo unas ciudades mejor diseñadas, mejor concebidas, con mejor interacción entre quienes viven en ella y con el entorno, eventualmente puede resultar un punto de partida para enfrentar esto? Efectivamente, yo sí coincido con que puede ser bastante efectivo, pero sí, efectivamente, también no puedo dejar de pensar en lo que acaba de señalar el doctor Camilo, porque efectivamente tenemos un concepto de alto consumo y creo que ese es el gran problema. O sea, hoy no hemos hecho conciencia en eso, o sea, pensamos en el coche eléctrico, pero la producción de un coche eléctrico va a abrir minas, va a deforestar, se sigue sacando acero para hacerlos, se sigue o se va a tener que llevar a las minas de litio, y en sí una serie de cuestiones de consumo tras consumo. Y efectivamente coincido plenamente con el doctor que lo más efectivo, y no se menciona mucho, es esta parte de cuidar y preservar el medio ambiente. Yo creo que no solo preservarlo, sino incluso hacerlo más verde, tener más árboles, porque esa es la forma de consumir ese CO2 de manera natural. Los árboles lo van a hacer, lo han hecho desde que existen, a través de la fotosíntesis. Y entonces, estas ciudades sustentables a que te refieres, mi querido Arleis, claro que sí, pero tienen que estar diseñadas de esa manera, donde sean espacios verdes, donde exista no 100,000 autos eléctricos, sino donde tengamos un transporte público eficiente. No existen en la mayoría de las ciudades un transporte público eficiente, y mucho menos en algunas ciudades, por ejemplo, de un país de primer mundo como es Estados Unidos, salvo Nueva York, que tiene un metro, y esto es por cuestión práctica, más que otra cosa, que si no, no llegas a ningún lado, pero todas las demás ciudades están pensadas en el coche. Todas las ciudades están, no puedes ir a ningún lado si no utilizas el coche. La ciudad de Los Ángeles es la ciudad que tiene más coches que personas en el mundo. Entonces, si tú no piensas en una ciudad sostenible, que sea verde, que tenga un transporte público eficiente, que disminuya las cantidades de contaminación, que recicle, pero ¿cómo van a reciclar? Si el señor ni siquiera sabe qué es un reciclable o no, si no lo educamos, si no le decimos que el plástico se puede reciclar, que puede con las cuestiones de desechos de alimento puede hacer composta, si ni siquiera lo sabe. Entonces, sí es en principio una educación para que la gente conozca y sepa y nos ayude. No podemos hacerlo, como bien dijo también el doctor Camilo, no le pueden hacer 100 personas que comprenden toda esta situación contra millones que ni siquiera saben cómo hacerlo. Entonces, yo también coincido que la parte de educación es fundamental para hacer el efecto multiplicador y dejar de consumir o un consumo moderado y eficientar la parte de los satisfactores, tener un acceso público mayor y buen transporte público que no sea de esa manera contaminante. Muchas gracias. Querido hermano Camilo. Sí, la respuesta, o sea, concreta para empezar, sí,
por la sencilla razón de que en el mundo hoy, si mal no recuerdo, entre el 50 y el 60% de la población vive en grandes centros urbanos. Y va a seguir aumentando, o sea, la tendencia es hacia 2050 es que esté entre el 60 y el 70% de la población vive en ciudades. Entonces, si queremos contribuirle al medio ambiente, pues necesitamos, sin lugar a dudas, hacer un ejercicio de tener ciudades sostenibles. La Organización de las Naciones Unidas, en el COP21 en París, ¿cierto?, en el encuentro de las partes de 2015, que fue cuando se trazó la meta que ya incumplimos de reducción de la temperatura a nivel global, pasando por supuesto, la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, a lo cual no se comprometen las grandes potencias por un asunto del consumo. Planteó los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos hablamos de eso. Hay un objetivo de desarrollo sostenible que es ciudades. ¿Por qué? Porque la Organización de las Naciones Unidas se dio cuenta que le iba a ser muy difícil a los estados cumplir las metas de el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como Estado-nación. Pero se dio cuenta que sí era posible cumplirlas en muchas o algunas de las ciudades-región. Entonces nos estamos volcando a que cada vez más personas vivamos en centros urbanos y los necesitamos entonces, digamos, pensar de una manera mucho más inteligente precisamente para cuidar el planeta. Si no estoy mal, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se hacen en las ciudades. Entonces, por lo mismo, ¿cierto?, silogismo elemental, necesito afectar positivamente, transformar las ciudades para que entonces yo contamine menos. Esa es una realidad. Fíjense que hay una paradoja, y es que lo vivimos en estos 2 últimos años por efectos de la pandemia, donde inclusive muchas personas empezaron a querer irse de ciertos centros urbanos a trabajar en otros lugares donde pudiera tener verde, donde pudiera tener más espacios, donde pudiera, ¿cierto?, y no estar encerrado en un apartamento. Y como posiblemente esto vuelva a suceder, es lo que los que saben del asunto dicen, o sea, nos vamos a ver abocados a este tipo de circunstancias cada vez con más frecuencia. Ojo, principal y especialmente por el deterioro del medio ambiente. O sea, lo que genera en buena medida este tipo de situaciones epidemiológicas es un asunto de deterioro del medio ambiente. Dicen que la próxima pandemia muy posiblemente nazca en el Amazonas precisamente por la deforestación. Entonces pero nos va a afectar en las ciudades que es donde está el consumo, ciudades, pero digamos que necesitan seguridad alimentaria, ciudades que necesitan seguridad energética, ciudades que necesitan seguridad física. Entonces tenemos que pensarlas de una manera mucho más inteligente y sustentable. Y la definición que da la misma Organización de las Naciones Unidas cuando habla de los conceptos de ciudades sostenibles o sustentables está atada a algunos elementos, pero voy a mencionar un par que me parecen claves. El primero tiene que ver con algo que se ha puesto muy de moda y que todos hablamos, pero posiblemente no lo entendemos bien, que es la resiliencia. Entonces, una ciudad sustentable es una ciudad resiliente, es decir, que es capaz de adaptarse a los cambios que existen. La segunda es la adaptación y mitigación que tiene que ver con el manejo del riesgo. Muchas personas viendo, no sé si vieron la noticia de Río de Janeiro ayer, lo que no suele pasar en Colombia en muchos lugares, y es deslizamientos en lugares donde se asientan además las personas, ya lo hablábamos, más pobres y pues con decenas de muertos. Sucedió en Pereira hace apenas una semana y había pasado en el mismo lugar hacía como 30 años. La mitigación y adaptación en el manejo del riesgo, que tiene que ver con la mitigación y la adaptación climática generada precisamente por la variabilidad del descuido y el maltrato con el medio ambiente, pues terminará impactando donde vive la gente, en las grandes ciudades.
Y si, como para ponerle un poquito de picante, y con esto termino esta intervención, de lo que decían ahora en el panel pasado, y si los estados-nación están condenados, no sé si a destruirse, pero sin lugar a dudas a transformarse, ¿no será que de pronto, como en la antigua Grecia, estamos volviendo a los conceptos de ciudad-estado? Interesante planteamiento, muy interesante. Les pido el favor, queridos hermanos, para también enriquecer la discusión, si ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas. Le agradezco al querido hermano Estanislao, si puede circular los papeles donde pueden registrar sus preguntas para formularla a los expertos, también reconociendo que aquí hay autoridades en materia ambiental entre los hermanos y que efectivamente desde su quehacer profesional, desde el desempeño de cargos públicos, empresa privada, etcétera, tienen un conocimiento muy particular sobre estos temas. La tercera pregunta es la pregunta del millón, es la pregunta que realmente ha de sacudirnos si se tiene en cuenta que efectivamente diagnósticos podemos encontrar, vivencias particulares y concretas sobre la depredación del medio ambiente, sobre los riesgos del desarrollo sostenible, sobre el desorden que vivimos en las ciudades y cómo ello impacta negativamente un mundo sin fronteras, en la medida en que una migración desordenada, una migración irregular, una migración insostenible también se percibe como un riesgo y eso genera como efecto también, como medida de estados, en ocasiones cierre de fronteras, genera medidas de xenofobia en la sociedad civil, riesgos para la seguridad y se suele desconocer que también la migración tiene un efecto positivo en la medida en que el migrante aporta, en la medida en que el migrante es parte y se vincula a un entorno social en el que también tiene algo que decir, que hacer y algo que dar. Desde ese punto de vista, la pregunta es, las organizaciones de la sociedad civil, concretamente la masonería, estamos hablando de un centenario de una organización con el liderazgo que ha tenido la masonería y que si bien es glorioso mirar hacia el pasado, es imperativo mirar hacia el futuro con el liderazgo que se necesita en situaciones de crisis, particularmente en temas de medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. De ahí entonces, desde las organizaciones sociales, ¿qué líneas de acción deberían priorizarse para hacer frente a estos retos e impulsar el potencial transformador desde la riqueza individual, desde el liderazgo de cada uno de nosotros y desde el valor de organizaciones como la masonería, que vincula conocimiento, que vincula virtud, que debe vincular también una visión de futuro que nos permita encontrar puntos comunes de acción? Sí, mira, para ver el futuro tenemos que ver el pasado, ¿no? Porque si no, dicen que si no aprendemos de nuestro pasado, lo vamos a repetir, ¿no? Estamos condenados a repetirlo. Sin embargo, grandes hermanos que ya nos precedieron tomaron en su momento histórico esa visión de futuro y, por ejemplo, Napoleón III contrató un urbanista en París y en los años 20 decidió hacer los trazos de la ciudad de París. Entonces, la ciudad de París, que los que hayamos tenido oportunidad de conocerla a partir de los años 30 del siglo XX a la fecha, no es la misma ciudad de los reyes. Incluso tiró muchas avenidas, muchos monumentos, creó avenidas, y entonces él vio a futuro y dijo, si no hacemos esto, la ciudad va a estar encerrada, va a estar contaminada y no va a haber circulación de personas y de peatones. Reacomodó los mercados y tomó esas decisiones que a veces son muy costosas, y creo que ese liderazgo de nuestros queridos hermanos es donde tiene que quedarse, tomar conciencia del costo-beneficio y llevarlo a cabo. Por ejemplo, Ciudad de México se ha empeñado en que estamos sobre un lago y se crearon
túneles o drenajes profundos para cada vez que hay un tema de lluvias intensas se desagua. Pero ya nos pasó en Ciudad de México, dicen la historia que por allá del siglo XIX hubo una inundación que tardó cerca de 3 o 4 meses en bajar los niveles de la Ciudad de México, pero si no tomamos una decisión, por ejemplo, de esa magnitud y vemos el costo-beneficio, pues puede haber una crisis en los sistemas de bombeo y le va a pasar lo mismo a Ciudad de México, aún con toda la tecnología que hoy tenemos. Y entonces, esa es la parte, mi hermano, que este liderazgo debe tomar y analizar todos esos elementos, hacerlos del conocimiento público y tomar esas decisiones tal vez no tan gratas de momento, pero con esa visión de futuro. Y creo que nuestros hermanos que nos precedieron han sido, su característica ha sido que han sido unos líderes, y creo que nos corresponde hoy ser también esos visionarios de señalar esos puntos que podemos mejorar, que a veces no son tan bien vistos, pero son tragos amargos y la medicina es amarga, pero puede ser que podamos rescatar al enfermo. Es cuanto, querido hermano. Muchas gracias, querido hermano Camilo. Miren, Michael Sandel, no sé si lo han escuchado o lo han leído, es uno de los filósofos de filosofía política más importantes del mundo, de Harvard. Escribió un libro hace poco que se llama La tiranía del mérito y tiene como una segunda parte del título que es de la que me quiero referir, ¿qué ha sido del bien común? Ahora les decía que me iba a permitir hablar sobre algo que creo que es importante y sobre todo desde la esencia y el origen, al menos modernamente, de la masonería. La masonería, como sabemos, está atada inescindiblemente, modernamente, también a la llegada de la modernidad en Occidente, ¿cierto? Con los modelos de precisamente de las democracias liberales de Occidente. Y bien sabemos, los procesos independentistas, todos nuestros independentistas de América, todos eran masones. Y está atado a ese modelo, que es un modelo que está atado económicamente al modelo productivo que hoy tiene, que reina en general en el mundo, y que está basado en el concepto antropocéntrico, ¿cierto? Ese tránsito que dimos hacia dejar de tener una mirada teocéntrica hacia el modelo antropocéntrico, y nosotros somos, podríamos decir, la encarnación como masones del modelo antropocéntrico, y por lo mismo está centrado en el individuo. Nosotros lo hemos sabido hacer. Somos un grupo de seres humanos, ¿cierto?, libres y de buenas costumbres, que trabajamos en pro de los intereses de la humanidad, es decir, del bien común. A pesar de que, casi que como reacción a cuidar el modelo del mismo hombre por sus intereses individualistas. Hoy, muy posiblemente, el mayor problema que tengamos es centrar cada vez más en la satisfacción de las necesidades del individuo, la sociedad, y no en la satisfacción de las necesidades de la sociedad en general, es decir, en el bien común. Digamos, los procesos migratorios son procesos atados a la historia de la civilización, o sea, evolutivamente del ser humano. O sea, el ser humano evolutivamente ha sido un animal, ¿cierto?, migrante. Y así llegó, pues las teorías más aceptadas lo dicen, aquí hay Homo sapiens en América, es por procesos migratorios, huyéndole en algunos casos seguramente a situaciones complicadas o buscando prosperidad. Y si nos entendemos como hermanos todos, no solamente los masones, sino como seres habitantes del planeta Tierra, no debería, estoy hablando por supuesto desde el deber ser y con una perspectiva teleológica, ¿cierto? Sabiendo que esto pues es, si no muy difícil, casi imposible, ¿cierto? Las fronteras deberían desaparecer y los seres humanos deberíamos habitar el mundo y recibir a todos los hermanos abiertamente y solidariamente a quien llegue. Hoy estamos viviendo una situación compleja en Colombia por un problema finalmente de esas figuras
tontas que nos hemos inventado los hombres de las fronteras. ¿Qué diferencia entre un hermano venezolano y un hermano colombiano? Ninguna. O sea que claro, bienvenidos, pero igual nosotros tenemos muchas dificultades para ir a otros lugares del planeta y lo que debería ser, insisto, es el deber ser, es muy difícil, es que las fronteras se acaben y entonces los procesos migratorios no sean un problema, sino sean, como digo, parte de la realidad del ser humano. Entonces, para contestar en concreto, creo que las organizaciones como las nuestras deben profundizar esa acción por el bien común, pensar más que en el individuo, en los otros, en todos los hermanos que habitamos este planeta, si queremos, entre otras cosas, precisamente salvarlo de nosotros mismos. Porque si seguimos con una mirada antropocéntrica y no damos un tránsito hacia una mirada biocéntrica en el planeta y en la humanidad, estamos condenados a acabar, y con lo que empecé mi intervención en la primera pregunta termino, con el único lugar en el universo que hasta ahora conocemos que podemos habitar, ahí sí como el Salmo 133, todos los hermanos juntos en armonía. Gracias, queridos hermanos. El sueño de una América unida ha estado en la agenda masónica. Podríamos hablar de una deuda de los masones respecto de la concreción, de la expansión, de la materialización de esa integración de América Latina para enfrentar los problemas de desarrollo sostenible, de inmigración y para hacer frente común desde organizaciones como la masonería para este efecto? Sí, coincido plenamente con mi querido Camilo. El tema de las fronteras fue un tema incluso de esa cuestión del ser humano como centro, cuando creas esa parte de propiedad, ¿no? El concepto propiedad y no de la propiedad común, ¿no? Finalmente, pues el planeta es una propiedad común, no, nadie es dueño de nada. Y sí debería ser una integración, como todas las fases que ha habido, desde mi punto de vista también, esa integración pues de identidad monetaria y de libertad y de tránsito en fronteras. Creo que tenemos más identidad nosotros los latinos que la mayoría de otros lugares. Si lograron integrarse una Europa con diversas cuestiones, incluso étnicas, creo que nosotros no las tenemos. Somos más parecidos, de verdad, entre nosotros mismos los latinoamericanos, que la misma América del Norte, que Europa. Entonces sí coincido plenamente, hermano, que es un reto y como dice en nuestro lema, ¿no? O sea, habitar juntos los hermanos en armonía, pero trascender esa parte de fraternidad, no de nuestros talleres, porque sería de todos los seres humanos, ¿no? Vernos como tales, como hermanos. Muchas gracias, querido hermano Camilo. Para hacerlo brevemente, porque hay preguntas, sí, somos muy tonticos los latinoamericanos, digámonos la verdad. Somos hermanos, uno encuentra un hermano latinoamericano donde se lo encuentre y enseguida hace empatía. Podíamos ser, si no los más, muy poderosos si estamos juntos. Tenemos que tratar de volver a eso, a ese sueño de nuestros queridos hermanos próceres, libertadores de toda América, a unir particularmente a Latinoamérica, que nos unen tantas cosas para poder ser mucho más fuertes. Divide y vencerás. De acuerdo con el número de preguntas y los temas que plantean, hay conciencia ambiental, preocupación ambiental y también creo que los han puesto en calzas prietas. Las preguntas son muchas y hay un planteamiento que va desde el derecho inicialmente y tiene que ver con el reconocimiento de la condición de sujetos jurídicos de la naturaleza.
el medio ambiente como sujeto jurídico, y al lado de eso una pregunta que me parece muy interesante, y es la determinación de la naturaleza como una mercancía. ¿Cómo debe verse y entenderse efectivamente la naturaleza en esa relación con el ser humano, si es la condición de base para la subsistencia? Sujeto de derecho, mercancía, reconocimiento efectivamente de derechos. Podemos decir que aún si reconocemos derechos para la naturaleza, ¿cómo jugaría ello y cómo juegan esos elementos adicionales de subsistencia y de realidades del día a día? ¿Es un asunto de derecho? Sí, hermano, y resulta muy interesante porque precisamente estas nuevas generaciones, por ejemplo, en el caso de los veganos, yo alguna vez, siempre que escucho algo nuevo, trato de interesarme y saber por qué funcionan las cosas. Y ellos hablan de esta parte de que en el caso de los veganos no comen animales porque son seres sintientes. Ese es el principio. En el momento que un animal, que lo somos nosotros, pero que un animal es sintiente, tiene los mismos derechos que incluso nosotros. Y tal vez nos tardemos muchos años más en asimilarlo. Creo que son cambios generacionales, a veces no nos toca asimilarlo de manera completa a nosotros, pero sí, efectivamente, las nuevas generaciones ya tienen ese pensamiento. Y creo que tienen una parte de razón, o sea, si es un ser sintiente, tendría o podría ser sujeto de derechos, porque nuevamente regresamos a la historia, y si hablamos de las etnias de África, nuestros propios hermanos originales, pues no eran considerados en ese tipo de derechos, ¿no? Hoy, quien diga o hable de un esclavo original de los llamados indios o negro, pues estaría mal de la cabeza, pero pasó mucho tiempo, varias generaciones para poder asimilar que esa parte no es importante. El tema de color de piel, el tema de etnia, nada tiene que ver. Yo creo que generacionalmente sí tendrían que pasar a otras para que podamos asimilar ese tema de si el ser sintiente es sujeto de derechos y obligaciones, que desde mi punto de vista sí la tiene, y es un tema de reconocimiento, ¿no? Muchas gracias, querido hermano. Efectivamente nos pusieron en calzas prietas. Esa es una pregunta, por supuesto, es compleja, pero quisiera abordarla de la siguiente manera. Y para contestar de una vez, mire, yo creo que sí. Y yo sé que eso es complicado, pero creo que sí, pero voy a tratar de argumentarlo. Sí, pero no a la luz del mismo modelo jurídico. Es que tiene que ver con lo que mencioné anteriormente. Si nosotros tenemos establecida esta ficción jurídica que se llama Estado y el pacto social que hicimos, nuestro contrato social, y de ahí generar derechos, entre otras porque éramos conscientes de que necesitábamos que un tercero ficticio nos impartiera, por ejemplo, justicia, y esa lucha tan dura que nos ha tocado dar como humanidad para ponernos de acuerdo en unos mínimos que son, por ejemplo, los derechos humanos, que, como le decía el hermano, efectivamente, además, no se vaya muy lejos, hace apenas 50 o 70 años en los Estados Unidos no tenían los mismos derechos los hermanos de color. Pero nos ha costado mucho, guerras, muerte, pero nos ha costado ponernos de acuerdo en unos mínimos, pero son unos mínimos si ustedes se fijan a la luz de un modelo antropocéntrico. Entonces, a la luz de un modelo antropocéntrico, pues yo tendría que contestar no, porque yo no podría volver sujeto de derechos a un río si el modelo está basado en el individuo, en el ser humano. Pero si yo me muevo hacia un modelo biocéntrico, donde el ser humano se entiende solamente como parte de la naturaleza, de un todo, tendremos entonces, por supuesto, que hacer sujetos de derechos a otras entes, pongámoslo así, vivientes y sintientes de la naturaleza, del planeta, si queremos, y ojo con esto, principal y especialmente protegerlos de nosotros mismos. O sea, como un elemento de subsistencia de la especie,
Si no protegemos a los ríos, si no protegemos a los bosques, si no protegemos a los animales, de donde sacamos el sustento, y para abordar la otra parte de la pregunta, que es donde tenemos entonces que sacar nosotros, a ver, el agua la vamos a seguir necesitando siempre y el alimento lo vamos a seguir necesitando siempre, y si yo de alguna forma no lo vuelvo sujeto de derechos para protegerlos del mismo hombre, no estaría entonces cumpliendo con el deber mayúsculo de proteger, digamos, de la subsistencia de nuestra especie. Es una forma de proteger a la especie humana de su más agresivo depredador, que es el propio ser humano. Leo algunas, más que preguntas, también aportes. ¿Aceptarían que no tenemos tiempo para educar a todos y cada uno, que es hora de que los líderes impongan las soluciones? No acepto que los pobres son los que más contaminan, son los ricos los que consumen y están educados. Las soluciones serias hoy solo son aquellas que obligan a todos los estados al unísono. Porque ese es para mí, y voy a presentar excusas si el mensaje que se transmitió fue incorrecto. Si lo dije o lo di a entender, excusas. Yo estoy de acuerdo, los pobres no son los que más contaminan. No. Los que más contaminan son los que producen, digamos, seguro que usted hace la huella de carbono o la huella hídrica de una persona que vive, por ejemplo, aquí en Bogotá, no sé, en un bar, para no poner ningún nombre, no lo voy a decir, pero en un lugar donde con mucha pobreza, con absoluta certeza la huella de carbono y la huella hídrica de esa persona es menor que la de Luis Carlos Sarmiento. Se los garantizo. O sea, no tengo que hacer el estudio. Entonces, no. Lo que manifesté en su momento es que yo no le puedo exigir a una persona pobre que no contamine, porque primero necesito sacarlo de la condición de pobreza. Es eso. Y claro que sí. Y yo creo que la educación nunca puede faltar y tiene que ir en paralelo de la mano y nunca se puede aflojar, pero para eso hay gobernantes. Y los gobernantes para que tomen decisiones y se legisle también. Y se proteja, porque no podemos esperar a que todos nos pongamos de acuerdo de qué bonito el medio ambiente, porque mientras tanto entonces pues acabamos con el planeta. Yo sí creo que hay que tomar decisiones radicales y urgentemente, de legislación ambiental particularmente, y de protección del medio ambiente por nuestro propio beneficio. Querido hermano Lucio. Sí, también coincido plenamente. En la realidad, tanto los medios de producción que hacen la explotación de las minas, la explotación del acero, la producción del acero para generar una serie, son la gente que tiene mayores ingresos. Y obviamente, ponen un ejemplo extrapolado, ¿no? La gente que va en transporte público aquí en Bogotá, de un lado a otro, pues usa su equivalente. En Ciudad de México, que de hecho fue una aportación de ustedes, el Metrobús se le llama, pues van un número mayor de personas que aquel que va con su automóvil propio y que es el que más genera contaminantes, efectivamente. Pero a la postre yo insisto en que tenemos que hacer el efecto multiplicador, y aunque esas 100 personas o 200 personas ricas que contaminan más dejen de hacerlo, aunque contaminen menos la gente más de menores recursos, tendríamos que hacer ese efecto multiplicador, y no solo para no contaminar, sino para que tomara conciencia de ello. Muchas gracias. Leo esta frase que viene entre comillas. El árbol que siembras en el Amazonas lo agradece el niño paria que sufre de asma en el Amazonas. Viene una pregunta que tiene que ver con el entendimiento de las desigualdades entre los países del mundo. ¿Es correcto pedirle a los países en vía de desarrollo o periféricos que tengan un pensamiento y acción ambiental mientras los países industrializados continúan depredando su medio ambiente? Lo vinculo a la siguiente pregunta, que dice: ¿cómo un país como el nuestro puede hacer una transición a energías más limpias si dependemos en gran parte de economías extractivas? Y va ligado también al reconocimiento de realidades, de contextos específicos. ¿Qué se debe hacer para que las comunidades marginadas, como los
indígenas y afrodescendientes contribuyan a la preservación del medio ambiente? Se trata de un reconocimiento de situaciones concretas, del aquí, del ahora, de reconocimiento de que hay cosmovisiones distintas, formas de relacionamiento con el mundo diferentes, que hay necesidades también diferentes y presiones distintas respecto del medio ambiente según la visión de desarrollo y de progreso que cada comunidad establezca para sí. ¿Cómo conciliar entonces esta clase de visiones de conservación respecto del que tiene que solucionar su problema de subsistencia en condiciones de dignidad, sabiendo que todo impacta en el medio ambiente, pues todo tiene que ver con todo? Sí, voy a empezar con eso. Respirar tiene impacto ambiental. Solo respirar, o sea, todo tiene impacto ambiental. Pero efectivamente, desde una ética ambiental, las comunidades indígenas nos llevan años luz. Vamos a decir las cosas como son. Las comunidades indígenas, desde su mirada, su ética, su cosmogonía, su relación con el medio ambiente es muy diferente, muy diferente. Ahora, y hay que apoyarlas, respetarlas y cuidarlas, pero pues nosotros somos lo que somos y es donde estamos y quienes vivimos, y entonces tenemos que desde nuestra mirada tratar de aportar. Primero, yo estoy de acuerdo en que no se le debe exigir tanto a un país en vías de desarrollo como el nuestro, como sí se le debe exigir a un país desarrollado, que además es quien más contamina, por un asunto elemental de equidad. O sea, si nosotros vamos si queremos salir del subdesarrollo y movernos rápidamente hacia unas condiciones diferentes como nación, pues necesitamos hacer uso de los recursos que tenemos a la mano aún, que sabemos que contaminan, pero que no se nos debe exigir tanto, por ejemplo, en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como sí se le debe exigir al quien ya alcanzó, porque si no, la brecha nunca se va a cerrar. Yo, inclusive por mi formación, no soy enemigo del extractivismo, es decir, yo creo que es posible hacer en una economía que aproveche los recursos naturales con el menor impacto ambiental posible, pero es necesario inclusive utilizar la riqueza que tenemos, por ejemplo, en el subsuelo. Yo no, por mi formación, no puedo estar en contra de eso. Creo que es posible. Insisto, todo tiene impacto ambiental, todo, absolutamente todo. A veces quienes equivocadamente, recordemos que no debemos ser dogmáticos con nada, pero hay gente que es dogmática con el ambientalismo, pero de pronto es porque no entienden que el ser humano además está atado por ejemplo, a la minería desde sus orígenes. Todo lo que ustedes tienen en sus hogares, o sea, tienen casa gracias a la minería, tienen vehículos gracias a la minería, tienen ropa inclusive, o sea, todo está atado. Entonces uno, excepto que nos fuéramos con taparrabo a vivir a la mitad de la selva, y de todos modos haríamos impacto ambiental. Entonces yo creo que hay que saber combinar esos dos aspectos, y para poder, sin que haya sin que nos evitemos el desarrollo económico, o sea, con la necesidad del desarrollo económico, tener el menor impacto ambiental. Pero también conscientes de nuestra riqueza. Mire, la transición energética en un país como Colombia, pues es menos necesaria, además, porque particularmente desde la generación de energía eléctrica, que finalmente es uno de los mayores causantes de las contaminaciones, pues nosotros tenemos una matriz energética bastante limpia en comparación con otros países. Entre el 50 y el 70% es hidroeléctrica, y también contamina la hidroelectricidad, pero somos, digamos, nuestra matriz energética no es tan apremiante movernos rápidamente como quien está, por ejemplo, su generación de energía eléctrica basada en gas o en carbón. Entonces se necesitan otro tipo de estrategias. Tenemos esa ventaja como país. Ahora, que hay que hacer transición, porque hay que diversificar la matriz energética, pero eso no quiere decir que eso sea tan apremiante en Colombia, pero como sí, qué pena ser tan insistente. Lo otro que les decía, cuidemos los bosques. No nos preocupemos tanto por la transición energética si nos preocupamos por cuidar los bosques. Querido hermano Lucio. Pues desde mi punto de vista es educación y que la gente conozca. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Hay una señorita europea que sale regañando a todo el mundo. Sin embargo, su país de origen fabrica muebles.
que esos muebles aparentemente es una empresa que hace una tala indebida y depredadora de muchos bosques, incluso del Amazonas. Cuando la gente no conoce esa parte, porque no tiene educación y sigue consumiendo eso, dicen en México, nos vamos con la finta de que eso existe y que eso es lo real. O sea, ella está, y por otro lado está fomentando una serie de energías, ¿no? Entonces está disfrazado. Yo creo que con educación la gente conocería el verdadero sentido de las cosas y evitaría caer en ese tipo de tergiversaciones que no son claras, ¿no? Entonces sí es educación para mí, que la gente conozca, que sepa los trasfondos y lograr ese equilibrio cero, ¿no? Si tenemos que hacer extracción, sí, pero con compensaciones ecológicas para que esto no nos produzca más daño. Gracias. Viene el bloque de las preguntas de acción. Según la ponencia anterior, habrá un problema de desempleo por el cambio tecnológico, refiriéndose a la mesa número 1, al panel 1. Habrá un problema de desempleo por el cambio tecnológico y ahora se plantea un cuidado de zonas como la Amazonía. ¿Cómo podría la masonería liderar y educar para que esos nuevos desempleados se dediquen al cuidado de estos recursos naturales? ¿Qué o cuáles acciones concretas podemos ejecutar como masones para mitigar y controlar el cambio climático y proteger bosques y páramos colombianos? ¿Qué papel debe desempeñar el Ministerio de Medio Ambiente y del Desarrollo en el cumplimiento de este mandato de entender el medio ambiente como un derecho humano? Y hay aquí una propuesta, dice: respetable logia Galileo Galilei número 23. ¿Por qué no creamos un grupo interdisciplinario para la defensa del medio ambiente desde el punto práctico de A, presentación de proyectos de ley; B, grupos de abogados que defiendan el medio ambiente; C, acciones en contra de la explotación ilegal en general? Ahí tenemos marcos de acción específicos y preguntas interesantísimas. Bueno, sí, bienvenido a ese grupo interdisciplinario, muy nuestro de la Gran Logia de Colombia, que somos tantos abogados, pero bienvenido. Creo que tenemos que esforzarnos, yo creo que tenemos que profundizar en acciones de lo que mejor sabemos hacer. ¿Qué es esto? Es reunirnos, pensar cuáles son los problemas de la humanidad y tratar de plantear soluciones de manera fraterna, filantrópica, para poder ayudarle al medio ambiente. Y la primera, pues que coincidimos, por supuesto, es educación. Y ahí podemos trabajar sin mayores dificultades y rápidamente en hacer esfuerzos desde la masonería para cuidarlo. ¿Qué debe hacer el Ministerio de Medio Ambiente? Pues hombre, debe cuidar, su obligación es precisamente velar por el cumplimiento del cuidado ambiental y que se mitigue el impacto ambiental al máximo en todas sus acciones. Había una pregunta sobre cómo atamos esto con lo que sucedía en la charla pasada, sobre todo con el futuro de los empleos tradicionales, que yo coincido, eso va a pasar. O sea, la tecnología siempre ha desplazado, ¿no? La tecnología siempre ha desplazado a empleos tradicionales y los van dejando obsoletos, y nos va a pasar de manera acelerada en los próximos años, y por supuesto deberíamos entonces preocuparnos por que haya actividades como esas del cuidado del medio ambiente y que haya oferta laboral, por ejemplo. Debería haber mucho más. Este es un país que paradójicamente, cuando ustedes miran por ejemplo la oferta académica en las universidades, la oferta y los intereses académicos de las personas no van por esa dirección, ¿cierto? O sea, con la riqueza que tiene el país, por ejemplo, se le ha dado la espalda al problema agroalimentario, ¿cierto? Si ustedes pregúntenle si conocen jóvenes en edad de entrar a la universidad, ¿quién quiere estudiar agronomía, ingeniería agrícola? Nada, nadie. ¿Quién quiere estudiar medio ambiente, ingeniería ambiental? Y esa es nuestra fortaleza. Miren, los Estados Unidos, porque nosotros desafortunadamente a los Estados Unidos le copiamos son las cosas malas, pero no las buenas, que tienen muchísimas. Ellos tienen una estructura de parques nacionales muy fuerte y las universidades forman a la gente para cuidar los parques ambientales. Son carreras para ir a trabajar en los parques nacionales. Nosotros somos un país con una riqueza de parques naturales que yo creo que todos conocemos, todos hemos ido algún día,
pero no nos preocupamos por formar a las futuras generaciones en el cuidado del medio ambiente. Y eso es política pública de educación en un país que le hace falta, ¿cierto? O sea, sí hay acciones que podemos hacer desde nuestro propio quehacer como masones, en nuestras actividades masónicas, es sentarnos a pensar, a debatir, a escribir planchas, a hablar, a construir también desde lo profano en el medio ambiente. Y que podemos estar haciendo posiblemente la tarea más importante como masones. Es esa, si lo cuidamos estamos, porque si cuidamos el medio ambiente, ahí está, esto es una frase también que dicen los indígenas, que la tierra no es de nosotros, sino nos la prestaron las generaciones que aún no han nacido. Tenemos es que cuidarla para que pensemos en nuestros hijos y en nuestros nietos y todas las generaciones que vienen atrás. A veces no nos damos cuenta porque y no estamos pensando en que atrás vienen personas que aún no han nacido, que merecen también tener el derecho a habitar este planeta. Gracias. Sí, tenemos también que pensar en que somos ya seres humanos globales, aun cuando existen las fronteras, somos ya globales. Uno de los ponentes decía, bueno, es que yo trabajo en un país de Latinoamérica, pero pues mis ingresos están en otros lados. Sin embargo, tributa ahí, aunque no lo quiera, va a tributar por consumo, cuando menos. Y lo que va a consumir energía eléctrica, va a consumir internet, va a consumir una serie de cosas que va a darle impuestos a ese estado donde esté físicamente. Y por el simple hecho de que, como bien dijiste, respire, pues está generando una cuestión de contaminación. Entonces, insisto nuevamente, la parte de educación, de que estemos donde estemos, o el paraíso va a llegar o el apocalipsis va a llegar. O sea, no tenemos escapatoria mientras estemos viviendo en este planeta. Bueno, hablar del apocalipsis es reconocer realidades, ¿no? Es reconocer realidades, hay riesgos concretos, hay unos límites del planeta Tierra, pero el mensaje creo, y coincido con ello, con lo que se decía en la mesa inicial, que la visión de la masonería debe ser desde el optimismo, no desde ese panglosianismo que cree que solo con pensamiento positivo todo se puede, sino con el reconocimiento que desde el entendimiento de la libertad y de la acción es posible lograr un mundo mejor. Tener una confianza en que la inteligencia, el poder creativo del ser humano y sobre todo su acción, basado en esos principios y en esos valores, entendiendo que somos parte de una misma, la gran familia humana, podemos hacerlo. De lo contrario, un mensaje pesimista echaría por tierra lo que ha sido una organización progresista como de la que nos honramos en pertenecer. Desde ese punto de vista optimista, pues sí, vemos que hay acciones concretas, que hay agendas mundiales, que hay agendas que pueden ser efectivamente reconocidas, que hay acciones desde las logias de los hermanos, algunas veces en solitario, otras veces como acción conjunta, guiada, vidente y dirigida, para afrontar las acciones para las metas, cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, pero entendiendo que también hay algo de contradicciones en estas agendas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de hambre cero y hablamos de mejorar la producción de alimentos, pues entendemos que eso va a impactar el medio ambiente. Si hablamos de acceso a energías, a educación, a servicios de salud, eso va a impactar efectivamente el medio ambiente. Si hablamos nosotros de ciudades, de organización de ciudades, por supuesto resilientes, ordenadas, de cualquier manera habrá un impacto en el medio ambiente si otros elementos de base, como por ejemplo la sobrepoblación, efectivamente no pueden ser controlados, puesto que ello va a incidir en esos límites del planeta. Si arrasamos la biosfera, si los flujos de nitrógeno superan ese límite que tiene el planeta, pues obviamente los demás límites del planeta y el estilo de vida que hoy encontramos necesariamente será otro. Entonces la supervivencia del ser humano implica conciencia, ya lo han planteado ustedes, han dicho nuestros panelistas que la educación y la lucha contra la pobreza son los retos más apremiantes en materia de medio ambiente. Ello ha de hacerse desde los valores del ser humano entendido como un sujeto universal
que debe coexistir con las demás especies del planeta para efectos de la protección de todo lo que implique la vida, para que el ser humano pueda vivir, pero no sobrevivir, sino vivir en condiciones de dignidad y buscando una vida buena. Les agradezco mucho sus intervenciones, les agradezco sus planteamientos, por supuesto a ustedes sus preguntas, las inquietudes y aportes que han formulado, y de aquí nos queda trabajo. Querido hermano Jimmy Aramayo, una cuña especial con la Confederación Masónica Interamericana en función de unir propósitos conforme a problemas comunes, problemas que no son solo de América Latina, sino que son de la humanidad. Gracias, querido hermano Estanislao, nuevamente, y queda en sus manos la palabra. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias, querido hermano Lucio. Gracias, querido hermano Camilo. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros queridos hermanos panelistas. Les pido que por favor mantengan un minutico aquí en la mesa de trabajo. Como coordinador académico debo sentirme supremamente contento por todo el desarrollo que hemos tenido, pero especialmente por las inquietudes, las preguntas y los nuevos problemas que hoy aquí se están generando. 100 años son la semilla para pensar en el cambio. 100 años son la semilla para pensar en cómo vamos a transformar nuestra institución. Y yo quisiera también, para dejarles un poco la idea de lo que vamos a hablar enseguida, y que lo hemos tocado un poco acá, es lo que tiene que ver con la ética y la ética de la ciudadanía, y de alguna manera con un concepto que acuñó una profesora española, que es la aporofobia. Por ejemplo, en el caso de la inmigración, nosotros no es que seamos o que rechacemos la inmigración, porque si los inmigrantes son de recursos, son ricos, son empresas, son multinacionales, las recibimos. Pero cuando el inmigrante es pobre, lo rechazamos. Y entonces hay un rechazo a la pobreza. Y eso nos reclama entonces una reflexión, y es: ¿cuál es nuestro sentido ético frente al otro? Nuestra ética de la ciudadanía, nuestra ética frente al medio ambiente, nuestra ética frente al consumo y el medio ambiente. Entonces, muchísimas gracias. Un aplauso nuevamente para esta importante mesa. Quiero